Lo que voy a hablar en este vídeo puedes no creerlo, puedes tomártelo como un cuento o como ciencia ficción, o puedes pensar que es una realidad que nos han ocultado. Eres tú quien elige qué creer, si es ciencia ficción o es una verdad callada. Yo solo lo comparto con fines educativos, aunque yo me tomo muy en serio y le doy mucha importancia a la información que comparto. Pero eres tú quien tiene que captar el tipo de información que escucha y saber si es real o no lo es. Puedes creerte o no creerte el relato que voy a contar. Yo solo lo relato para distraer a las personas, o no. Tú decides cómo tomarte la información que ves. Para los señores que revisan los vídeos de YouTube, les digo que yo no afirmo nada, simplemente relato una historia que puede ser aceptada o rechazada. Y dicho esto, comienzo con el relato. La tristeza es la emoción que nos avisa de que hemos perdido algo importante o de que nuestra necesidad de amor y afecto no está atendida. Si no se pone remedio a la tristeza, puede afectar nuestra salud, como veremos ahora, y puede hacernos manifestar experiencias negativas. Normalmente, debido a la conexión que existe entre el cuerpo y la mente, los indicios de la tristeza o la depresión vienen acompañados de una alteración de las hormonas serotonina, la dopamina, la noradrenalina, las endorfinas y el cortisol. Al sentir tristeza, incluso se puede bajar la testosterona. Estos neurotransmisores regulan el funcionamiento del cerebro y en función de cuáles queden más afectados, se presentarán unos síntomas u otros. La serotonina es imprescindible en la regulación del deseo sexual, del apetito, la ansiedad y la agresividad, la apreciación del dolor, la producción de melatonina y el ciclo de sueño-vigilia, funciones también cardíacas y secreciones endocrinas. La noradrenalina, esta hormona activa la parte del sistema nervioso que regula el estrés. Es primordial en los estados de alerta y en la presencia de estrés cuando es positivo como respuesta adaptativa a lo que es la supervivencia. La dopamina es inhibitoria, genera placer, está asociada a los mecanismos de recompensa en el cerebro. Además, juega un papel vital en la función motriz y cuando la dopamina es escasa puede provocar enfermedades como el Parkinson. Las endorfinas poseen un efecto analgésico y son capaces de provocar una acción anestésica en el cerebro. Por ello son determinantes en la percepción del dolor. Además, estimulan la zona del cerebro donde se generan las emociones placenteras. Por otro lado, el cortisol se libera como respuesta al estrés, regula el metabolismo y el azúcar en sangre, mantiene la presión arterial, combate las infecciones y responde al estrés. Y esto es de vital importancia para entender lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando uno o varios conflictos biológicos acaban resultando en una depresión o nos causan tristeza prolongada durante varios días o semanas. Si la tristeza se prolonga durante meses o incluso años, entonces aparecen enfermedades y una vida desastrosa. ¿Sabías que la serotonina se fabrica y se sintetiza en el sistema digestivo y que ayuda al funcionamiento de todo el sistema nervioso? Esto es por la unión del cerebro y el intestino. Debemos cambiar nuestra forma de vivir o nuestra forma de interpretar el suceso que puso en marcha nuestros programas de supervivencia y como consecuencia puso en marcha la aparición de la tristeza o la depresión como síntoma. La tristeza responde al conflicto de territorio. Este trastorno del comportamiento que conocemos como tristeza puede venir dado por uno o varios conflictos biológicos de carácter territorial. La persona afectada siente que ha perdido algo en su vida o se siente desplazada o se siente obligada a someterse.
Al no poder aceptar esta situación, se siente frustrada y triste, lo cual provoca un desajuste hormonal en las hormonas que acabamos de ver, que acabo de nombrar. Las personas con depresión o tristeza han pasado por experiencias en las que han tenido esta sensación de pérdida de algo que es su territorio y la reviven desde una indefensión y la sumisión también. Sumisión e indefensa, se sienten indefensas, sienten que otra persona puede pasar por encima de ellas y las puede pisotear sin poder defenderse. También pueden sentir desesperanza y creer que no tienen capacidad ni la posibilidad de tener otro territorio. Imagínate que estás totalmente convencido de que no puedes tener un trabajo o no puedes tener una pareja o un lugar estable donde vivir. Te sientes lejos de la tranquilidad y de la seguridad. En esas situaciones tenderás a tener pensamientos negativos y como respuesta a ellos pues tendrás una sobreproducción de emociones. En los conflictos de territorio, de eso que consideras tuyo, es muy habitual utilizar el pronombre mi trabajo, mi pareja, mi hijo, mi hija, mi casa, mi dinero. Cuando uno de estos mis desaparece o cambia, entonces sufrimos o somos incapaces de imaginarnos una vida sin aquello que nos falta, aquello que consideramos mío, nuestro. La tristeza pasa del cerebro al cuerpo. Esto es información basada en la medicina tradicional china. Esta forma en que las emociones se expresan a través del cuerpo muestra sus reglas y sus leyes. Por ejemplo, el miedo y la ira hacen más rígido al organismo, mientras que el amor y la alegría lo abren y lo ablandan. Y eso ocurre como un fractal que refleja desde la forma de los huesos a la estructura hepática o el agua que riega los espacios del cuerpo, capaz de ionizarse y modular su estructura a través de la geometría ácida que produce el estrés, o de la alcalina cuando la persona se encuentra en un estado de calma. Cuando estamos en calma alcalinizamos el cuerpo y cuando estamos en estrés lo acidificamos. Neurotransmisores y hormonas son anatomía líquida que regando ese mar líquido nos hace estructuras sintientes. Lo mismo sucede con la tristeza, que también se refleja en el cuerpo. Nos enfrentamos al mundo en posición vertical, cuando la sumisión y la tristeza inducen a un cerramiento y la desorganización de la estructura del cuerpo al declive y la derrota. La fatiga y la incapacidad de luchar y enfrentarse a la vida que acompañan a la tristeza se dibuja en cavidades y vísceras afectándolas. Aún hay otras señales cuando nos invade la tristeza, porque cuando nos invade la tristeza, la cabeza cae, se desinfla la presión torácica, el diafragma desciende, el pecho se colapsa y todas las cavidades se derrumban. Cuando nos invade la tristeza, desaparece la esperanza. Se produce el hundimiento interior y exterior y hasta la moral se pierde y llega la desmoralización. Con la tristeza, las piernas se deforman. La cabeza y la columna vertebral se desmoronan. La lengua cae. Se produce el colapso de los órganos abdominales. Cuando nos sentimos tristes, el tono muscular queda sin resistencia, queda débil y esponjoso, anunciando pues la atrofia y la fuga energética, la atrofia de nuestros músculos con la tristeza.
Cuando hay un derrumbe, tras el derrumbe, el contenido abdominal, todo lo que es el abdomen, desciende por falta de tono, de tonicidad muscular. El estómago y los intestinos caídos arrastran el diafragma y los músculos intercostales también se colapsan. La columna pierde su tono. La espalda aparece como atónica, como de persona mayor. Y órganos como el útero o la vejiga se prolapsan. Aparece una curvatura en el cuello. El tórax se hunde. El cerebro, la faringe y el corazón también descienden, todo por la tristeza. Cuando se pasa del abandono al llanto, los sollozos y la impotencia inducen la protrusión abdominal. La cápsula diafragmática se aplana y los músculos intercostales presionan y arrastran la estructura traccionando hacia abajo. Se produce una flexión hacia adelante. Desaparece la elasticidad, la espalda chepada y aparece una mayor sensación de impotencia. Como todas las demás emociones, la de la tristeza está influenciada por la amplitud de la respiración. La oxigenación disminuye con la tristeza. Se inhiben las sensaciones sobre la garganta y la boca. Desciende la motilidad del esófago. Los bronquios y los pulmones también. Domina la sensación de derrota, debilidad, insignificancia y falta de autoestima. Esa tristeza vaga y profunda, que puede nacer de causas físicas o morales, arrastra la desgana de vivir, que aborta la capacidad de adaptación del cuerpo, hace que tu cuerpo no se pueda adaptar a nada. Cuando te sientes decaído, los circuitos cerebrales del dolor físico, del dolor que sientes en tu cuerpo y también del dolor emocional, se solapan interfiriendo entre sí, físico y emocional. En consecuencia, la tristeza genera un impacto negativo sobre tu cuerpo, sobre todo en el sistema inmunitario, que aumentará potencialmente el riesgo de sufrir alguna enfermedad, sobre todo enfermedad inflamatoria, al igual que ocurre con la soledad. Tanto la tristeza, sentir tristeza, como sentirse solo, ambas emociones te crean inflamaciones en el cuerpo, en la cara, en las manos, en las piernas, inflamaciones en el cuerpo. La tristeza puede aumentar la sensibilidad al frío, mientras que sentirse bien y acompañados te hace sentir calidez. El pulmón y el intestino grueso se afectan si tenemos tristeza. Estos órganos están vinculados con la melancolía, con la tristeza y la aflicción. Una de las áreas más comunes donde se somatiza la tristeza es en el sistema respiratorio. Muchas personas pueden sentir una sensación de falta de aire o dificultad para respirar cuando están tristes. Los pulmones regulan la respiración y el intestino excreta sustancias que el cuerpo no necesita, lo excreta en forma de heces. Como puerta del cuerpo hacia el exterior, tanto los pulmones como el intestino grueso, ambos tienen un papel fundamental en la inmunidad del organismo. Si tienes problemas con los pulmones o con el intestino grueso, quizás seas una persona independiente y muy racional, pero sueles encerrarte en tu mundo interior y sentir tristeza. Esto puede derivar en síntomas físicos como alteraciones del apetito, opresión en el pecho o desgana, problemas intestinales, etcétera, etcétera. Si la tristeza continúa un tiempo, si te sigues sintiendo triste durante un tiempo, entonces se pueden ver afectados los pulmones, las vías respiratorias, la piel, además del intestino grueso, como he comentado. Puede aparecer la piel, con la tristeza vamos a tener la piel seca y sensible, propensa a infecciones en la piel, a eczemas o otros problemas de piel. Se afecta también el corazón con la tristeza, problemas cardíacos,
y de la presión arterial. La digestión puede verse afectada por la tristeza. Puede producir acidez estomacal, diarrea o estreñimiento y otros problemas digestivos. Cuando experimentamos una pérdida sentimos tristeza, que es una de las 5 emociones básicas. Esto tiene una función adaptativa porque nos ayuda a superar la pérdida siempre que la tristeza no se prolongue en el tiempo. La pérdida puede ser duradera, como es la muerte de alguien importante para nosotros, un ser querido. O la tristeza puede ser temporal cuando hay, por ejemplo, una ruina, un divorcio, una mudanza, etc. Pero hay veces que por falta de recursos el proceso de duelo de eso que perdimos se bloquea en algunos de los escalones y se cronifica. Esto es lo que llamamos duelo bloqueado. Así que esta emoción queda como suspendida en el tiempo, atravesando incluso generaciones como si fuera un virus. Si no liberamos una emoción, por ejemplo la tristeza, y se queda ahí bloqueada, puede atravesar generaciones, la podemos ir transmitiendo. Si ha ocurrido algo trágico o triste en la familia, al venir un nuevo integrante a dicha familia, es como si se conformase dentro de ese dolor, de modo que no conoce otra forma de estar en la vida. Y esta manera de mirar y sentir tristeza forma parte de su estructura, de esa persona nueva que llega. El cuerpo y la psique almacenan información desde la misma concepción, durante la gestación, durante el parto y en los primeros años en los que se producen las primeras improntas. Los primeros años de vida marcan al niño. Los órganos y tejidos muestran anclajes de la experiencia vital de la persona. Los neurotransmisores y hormonas vierten su bioquímica haciendo recurrente el estado emocional improntado. El estado de tristeza es una propuesta para revisar esos primeros momentos. Al comenzar a vivir desde el paradigma de la tristeza, la vamos atrayendo en nuestro camino y reimprontándola todavía más. Vamos atrayendo circunstancias en nuestra vida para que sigamos estando tristes. La vida se tinta de ese color donde quiera que vayas, de esa tristeza. Muchas veces la emoción de la tristeza surge de pensamientos automáticos o de pensamientos como no puedo cambiar mi pasado, no puedo mejorar mi vida, la vida está muy difícil y complicada, o por ejemplo no hay trabajos buenos, me resulta difícil ganar dinero, o por ejemplo tengo una enfermedad y me ha dicho el médico que lo que tengo es crónico para toda la vida, o por ejemplo yo no sirvo para esto, etcétera, etcétera, afirmaciones de ese tipo. Todos estos pensamientos van creando en nosotros sentimientos de impotencia y de desesperanza. Si la tristeza se prolonga en el tiempo, empieza a generar desequilibrios a nivel mental, desajustes a nivel neurológico, pudiendo crear lesiones en la médula espinal y en el sistema nervioso. Sentir tristeza durante tiempo te altera tu comportamiento, creando un congelamiento en el cerebro que creará depresión, creará una mente con mucho diálogo mental, le darás muchas vueltas a la cabeza haciendo reflexiones. En su mayoría serán reflexiones negativas. Muchos de estos pensamientos suceden a nivel inconsciente sin que nos demos cuenta. Dentro de este mundo emocional existen dos emociones que tienden a andar juntas, como las caras de una misma moneda, y esas emociones son la tristeza y la bronca. O sea, la ira, la bronca, la furia, la irritación, la rabia, el arrebato y hasta la violencia son sinónimos de una misma emoción. Son ganas de explotar, desborde, sentirse hartos o estar saturados, con deseos de justicia, se siente impotencia. Todo esto y más
es lo que se experimenta visceralmente desde las entrañas y tiende a volcarse como una catarata irrefrenable, arrasando todo lo que encuentra a su paso y fogas con quien sea. Nos enojamos con el ajeno, como quien en el banquillo de los acusados tiene la sentencia de culpable de lo que me pasa. Se manifiesta de forma externa en todo lo que nos pasa. Cuando no toleramos sostenerlo dentro de nosotros, entonces es cuando se manifiesta externamente. En esta etapa, la ira y la rabia va a ser la dominante que, junto con el resentimiento, intentarán buscar culpables y responsables de lo ocurrido. En esta etapa empezamos a ser conscientes de lo ocurrido y por ello aparece un sentimiento de frustración al darnos cuenta de que no podemos hacer nada. Este enfado puede dirigirse a una persona si encontramos algún culpable. Puede dirigirse a nosotros mismos, pero ojo, porque entonces si lo dirigimos a nosotros mismos aparece el sentimiento de culpa. O puede que se proyecte en todas direcciones al no poder encontrar un responsable final. Además, la ira y la envidia también pueden aparecer cuando nos encontramos con gente que aflore vitalidad y alegría, y nosotros nos sentimos tristes y ante gente más vital y alegre, pues aparece la ira y la envidia. Los mensajes que acompañan a esta etapa son: ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha tenido que tocar esto a mí? No es justo. ¿Cómo me puede estar pasando esto a mí? Cuando entramos en la etapa en la que nos invade la tristeza, aparece una orientación diferente, una orientación que nos vulnera, nos quebranta, nos posiciona desde otro lugar, ya que tiene que ver con la congoja, con el desconsuelo, con la melancolía, el abatimiento. Es cuando nos da el bajón y te sientes decaído. Desnuda nuestra propia persona, se dirige trazando un recorrido hacia nosotros mismos. Nos ponemos tristes cuando nos hacemos cargo de lo que nos pasa frente a la realidad. Claro que es más fácil despotricar contra otros que asumir el dolor que implica reconocer lo propio, reconocer la equivocación propia. Solemos querer aislarnos para pensar en todo ello, pues llorando y lamentándonos. Nos sentimos más cansados y desesperados al no ver o creer que nunca podremos salir de esta situación. Una cosa que hay que tener clara es que las personas no respondemos por las situaciones en sí mismas, sino al significado que le otorgamos, al cómo nos tomamos lo que nos pasa. Las emociones que tenemos es por cómo nos tomamos las cosas que nos pasan. Entonces, la respuesta emocional dependerá de lo que elijamos pensar sobre aquello que duele. Por lo tanto, es importante poder entender cuál es la interpretación personal y única que cada uno hace a la hora de comprender sus reacciones. La posición de víctima de las circunstancias suele ser la más cómoda, pero la menos provechosa. Es la postura del ¿por qué a mí? La actitud es la de lamentarse por las cosas que te pasan, de pasarse la lengua por la herida en lugar de hacerse cargo y responsabilizarse por el cuidado de la misma, para que cicatrice. La tristeza nos invita a pensar en qué y cómo hacer para encontrar soluciones, sabiendo que tarde o temprano se sale de todo, por muy negativo que parezca, se sale absolutamente de todo. Estar triste ante el dolor de forma temporal es lo más sano para saber cómo solucionar algo. Sin embargo, resulta difícil mostrar nuestra tristeza y llevarla dignamente. Es más fácil ejercer la rabia, expresar la vehemencia, el odio, enojarnos con los otros y con las circunstancias cuando las cosas no salen como nosotros deseamos.
Eso es más fácil antes que reconocer que algo nos duele, que estamos tristes, como si fuera de débiles asumirlo o reconocerlo. Y es que el disfraz de león, el disfraz de aparentar un tipo duro, del ser herido que llevamos dentro, parece que sería ese disfraz más tolerado en nuestra sociedad e incluso más tolerado por nosotros mismos. Cuando te sientes triste y no lo expresas, sientes un nudo en la garganta que pide a gritos que lo escuchemos. Son las lágrimas reprimidas que hablan por nosotros. La bronca y el enfado, en cambio, es escandaloso. Enseguida alzamos voces o manotazos de ahogado que nos llenan de mayor frustración, buscando afuera, en otra persona, buscamos la culpa, en lugar de revisar adentro la responsabilidad dentro de nosotros. La bronca niega y ataca, la tristeza limpia y te ayuda a curar, porque al final de todo, el dolor enseña, de la tristeza se aprende, y con la bronca, con el enfado y la bronca siempre se pierde. Cuando te sientas triste, analiza el motivo haciéndote responsable de la situación, aceptando lo sucedido como aprendizaje, pero permítete no revolcarte en la tristeza para no bajar tu vibración. Permite sacar lo bueno que tiene cada experiencia que vives. Perder para ganar otra cosa, siempre es así. La vida te deja solo aquello que vibra contigo, solo te deja aquello que vibra contigo o que te puede acompañar en adelante. Y la vida se lleva todo lo que no vibra como tú o lo que ya no necesitas para lo siguiente en tu camino. Y también se lleva la vida todo aquello de lo que te quejas. Todo es un reflejo de nuestro interior, igual que un espejo. De lo que nos quejamos o con lo que no estamos a gusto, terminamos perdiéndolo. Cuidado con lo que no estás valorando. Cuidado de lo que estás quejándote, sin ver la parte buena que te aporta, porque terminarás perdiéndolo. La depresión es una patología que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés, la apatía y la fatiga, es decir, por la incapacidad de disfrutar y sentir placer o estímulos positivos. Te sientes incapaz. Las personas con depresión sienten que no son capaces y desconectan de su entorno mientras muestran un estado de ánimo muy variable con claras tendencias a la baja. Uno de los primeros síntomas de tristeza profunda o depresión es rumiar las cosas. Se dan muchos sesgos negativos que llevan a la persona a verlo todo negro. La repetición de pensamientos como nadie me quiere, no tiene sentido levantarse de la cama o decir estoy sola, es culpa mía, soy inútil o por ejemplo nunca haré nada con mi vida. Todo esto se acaba convirtiendo en creencias limitantes y profundas que no te dejan avanzar. Normalmente esta emoción de la tristeza es progresiva. Empieza con esas rumiaciones o pensamientos pesimistas y ganas de evadirse y no socializar con nadie, y a medida que avanza y va agravándose la tristeza, iremos encontrando síntomas como los siguientes que voy a nombrar. 1. Estado de ánimo irritable o triste la mayor parte del tiempo. 2. Insomnio o sueño prolongado. 3. Inactividad y pérdida de placer en actividades que antes te generaban felicidad. 4. Cambios considerables en el apetito que vienen acompañados de aumentos o pérdidas de peso. 5. Desgana, sensación de fatiga, cansancio y falta de energía. 6. Baja autoestima y autopercepción negativa. 7. Imposibilidad para concentrarse. 8. Sentimientos de abandono, soledad y desesperanza. 9.
falta de motivación. 10. Pérdida del sentido de vivir. Y 11. Pensamientos repetitivos de muerte o de acabar con la vida. Es muy importante estar atentos a los primeros síntomas que aparecen de tristeza para abordar el problema a tiempo, antes de que se convierta en un episodio de larga duración. No debemos esperar a que aparezca la sensación de que no hay vuelta atrás, la falta de ganas de vivir y los pensamientos de terminar con la vida. Los primeros indicios ya son alarmas claras para dar atención a nuestro estado de ánimo y empezar a trabajar en una solución. Vamos a ver qué hacer para superar la tristeza. La alegría está dentro de cada uno de nosotros, por ello no tiene sentido que la basemos en estímulos del exterior o que esperemos valoraciones de afuera. Debes valorarte a ti mismo sin apropiarte de nada. Analizar el territorio en los distintos ámbitos de tu vida te ayudará a soltar y a vivir la vida sin pensar que dependes de factores externos para ser alguien. Te ayuda a aprender a usar la propia motivación como el motor de tu propia construcción. A continuación vamos a mostrar algunas técnicas para superar la tristeza. 1. El llanto. Llorar nos liberará de mucha angustia y calmará nuestro estado de ánimo. Al llorar estamos exteriorizando nuestro sufrimiento interior y esto nos aliviará. Llorar quizás te haga sentir mejor. Cuando te sientes triste, tu cerebro acumula demasiada tensión y necesita expulsar esa ansiedad de alguna manera. Después de llorar, empezarás a segregar endorfinas que te harán sentir más relajado. Cuando llevamos tiempo con una tensión generada en el camino para alcanzar un logro deseado, al conseguir ese logro y liberar esa tensión, podemos también generar un llanto de alegría o emoción, y ese llanto nos calma de igual forma. Pero cuidado porque a veces esta técnica del llanto funciona de forma contraria y solo sirve para seguir acordándonos de las causas de la tristeza y empeorar la situación. En este caso habrá que estar atentos a nuestras emociones y a lo que nos dicen, porque si te quedas ahí lamentándote y sintiendo mal mientras lloras, estarás creando algo muy negativo, porque lloras con una emoción intensa que tiene poder de manifestación. Una cosa es llorar por desahogo y otra cosa es llorar de lamentación revolcándose en el dolor. Hemos visto que la primera cosa de liberación puede ser el llanto. Lo segundo, el ejercicio físico. El mover nuestro cuerpo realizando algún ejercicio va a aumentar la generación de endorfinas en nuestro cuerpo. Estas endorfinas generan un estado de bienestar general que ayudarán a combatir nuestro sentimiento de tristeza. El 3 es agradecer y meditar. La gratitud y la meditación pueden tener un efecto sanador muy potente y te hacen darte cuenta de lo que sí tienes en lugar de revolcarte en lo que has perdido. 4. Los abrazos. Los abrazos tienen multitud de beneficios y nos hacen sentirnos muy bien, siempre que esos abrazos sean con una persona que tenga buenos sentimientos o alta vibración. La quinta sería la vida sexual sana. Tener sexo placentero y sincero, divertido, apasionado, con cariño, con amor, puede generarnos infinidad de sensaciones positivas que nos ayudarán en nuestro trabajo con la tristeza y ayudar a la relación de pareja también. Como sabéis, las personas que me conocéis, yo tengo un compromiso de servicio a la humanidad y nuestro equipo de trabajo estamos aquí para ayudar a las personas. Hoy presentamos una creación para ayudar a salir del sentimiento de tristeza. Se trata de un audio combinado, el Emo 09, que está diseñado para combatir la tristeza, incluso si tienes una profunda tristeza sin motivo aparente. Está también diseñado para angustia mental extrema,
cuando todo se ha perdido y ya no queda luz, para falta de confianza, para la desesperanza y la desesperación, para desánimo después de un revés, para personas que están abrumadas por la responsabilidad, para la autocompasión y el resentimiento. Este combinado hemo-09 también te hace generar beta-endorfinas, resultando antidepresión, y para combatir la ansiedad, te crea armonía y balance emocional. Con la escucha de este audio, buceamos en el pasado familiar para encontrar los momentos cruciales que quedaron anclados en el subconsciente y que hoy sigue viviendo en nuestro presente, impidiéndonos disfrutar de la vida. Al darnos cuenta que nuestra tristeza no es nuestra, podemos terminar de hacer ese duelo, porque el audio te limpia de ese bloqueo de tristeza, tanto si es por un conflicto tuyo vivido, como si es por herencia genética familiar. Te dejo debajo en la descripción del vídeo el link de este audio para la tristeza. Y como te he dicho en este vídeo, puedes creerte o no creerte el relato que te he contado. Yo solo lo he relatado para distraer a las personas, o no. Tú decides cómo tomarte la información que ves. Y ya solo me queda decirte que si te ha gustado este vídeo, compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.